Vamos a comenzar con la primera parte del teórico. Brevemente en dos diapositivas le cuento un poquito cuál es el objetivo de la materia química biológica y después comenzamos con el primer tema de la carrera, de la materia, que va a ser proteínas. Bueno, en la química biológica como materia se llama química biológica o bioquímica y es una materia que estudia las reacciones químicas o bioquímicas, digo porque ocurre dentro de una célula, en donde las moléculas orgánicas que están dentro de las células se van transformando y esas reacciones no ocurren espontáneamente, sino que son, digamos, realizadas por la acción de enzimas. Las enzimas son unas moléculas también, como podemos decir, muy importantes para la química biológica, porque se encargan de casualmente realizar ese conjunto de reacciones bioquímicas que constituyen lo que se denomina el metabolismo celular. Permítame un segundito, voy a habilitar el puntero para ir marcándole a medida que voy conversando. Entonces, en síntesis, ¿qué es ¿qué estudia la química biológica? El conjunto de reacciones bioquímicas que están ocurriendo dentro de una célula y lo cual ese conjunto de reacciones bioquímicas catalizados por enzimas es lo que se denomina el metabolismo celular. Entonces ya pensemos, pongamos en nuestra cabeza que vamos a estar, digamos, estudiando todas esas reacciones químicas focalizadas dentro de una célula. Obviamente hay los principales sustratos o materias primas que van a tener las enzimas para catalizar las reacciones son lo que denominamos biomoléculas o macromoléculas. Bueno, macro da la idea de que son grandes, pero en realidad, para ser más concreto, biomoléculas, y ahí vamos a tener las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos. Esas son las 4 principales biomoléculas, y con eso vamos a estudiar reacciones de biosíntesis y degradación. Entonces vamos a partir de moléculas sencillas hasta obtener una molécula más compleja y al revés también, degradar moléculas complejas a moléculas más sencillas dentro de esos 4 tipos de moléculas. Bueno, los objetivos de la materia son estudiar las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula, es parte de la definición. Entender el metabolismo celular. Nosotros pensemos en metabolismo dentro de la célula, no es necesariamente lo que se conoce como metabolismo de un organismo, que hace más a la fisiología del funcionamiento de un organismo complejo. Que es una célula en un citoplasma, en un núcleo, y ahí hay enzimas que están catalizando reacciones. Vamos a intentar también integrar contenidos de química con la biología, y otras materias básicas. Tenemos que pensar que estamos acá todavía en el ciclo básico. Ustedes no, digamos, de las 3 carreras o 4 carreras que estamos dictando esta materia, pensemos que estamos todavía en una etapa básica. Si bien vamos a dar muchos ejemplos, muchas aplicaciones como para tratar de que ustedes vayan viendo en dónde va aplicando lo que van aprendiendo, lo que principalmente hacemos es dar contenidos para otras materias y poder entender otras materias que sí ya van a tener más aplicación o van a estar, digamos, más proyectados lo que es una actividad profesional. Bueno, también vamos, bueno, un poco lo que les decía, aportar contenidos básicos necesarios para entender materias básicas profesionales y profesionales e entender la importancia de la bioquímica o la química biológica en las ciencias agropecuarias y las ciencias de los alimentos. Como les dije, vamos a tratar de ir vinculando los contenidos a ejemplos prácticos. Si bien vamos a ir a veces en contenidos muy básicos, vamos a tratar de hacerle alguna pequeña extensión práctica a ese contenido para que no sea tan pesada la materia. Bueno, materias que aportan contenidos para que ustedes puedan hacer la química biológica. O sea, previo a la química biológica tienen que haber aprendido otras materias que nos dan la base para que nosotros podamos seguir construyendo conocimientos para arriba. ¿Cuáles son esas materias? Biología celular, que va toda la parte de las estructuras subcelulares, la química general inorgánica, que les presenta las moléculas, las reacciones químicas también en general, y la química orgánica, que ahí ya les presenta las moléculas orgánicas, que muchas de ellas van a ser los sustratos que
con los cuales van a trabajar las enzimas. Bueno, ¿para qué sirve la química biológica para adelante? Va a aportar conocimientos para poder cursar materias, les vamos a hablar de las ingenierías y de los agroalimentos. En el caso de las ingenierías, para genética, microbiología, fisiología vegetal, fisiología animal, nutrición, y de ahí con las producciones, los mejoramientos genéticos. En el caso de las carreras de agroalimentos, vamos a aportar contenidos, digamos, fundamentales para lo que es la microbiología, las microbiologías, biotecnología, nutrición y toxicología, y también para las tecnologías. Un poco acá para que vean la bibliografía, es bueno que ya empiecen, digamos, en lo posible, si bien nosotros tenemos un apunte teórico, una guía de trabajo práctico, que ya se encuentran disponibles en el aula virtual, es bueno que ustedes vayan viendo los libros. Son libros bastante gorditos, como para decirlo de alguna manera, pero es bueno que en algún momento algún tema que, si bien nosotros tratamos de ser bastante simples y elementales, por ahí si lo quieren profundizar es bueno que lean los libros. Esos libros, si bien están disponibles en papel, algunos de ellos por ahí lo tenemos en formato electrónico. Yo no los quiero subir al aula virtual porque no corresponde, digamos, podemos llegar a tener problemas con los autores verdaderos de los libros, pero eventualmente ustedes nos piden y les podemos hacer llegar, digamos, el PDF o compartirle algún link para que lo puedan eventualmente ver. Los recomendables son esos que están listados ahí, el Strayer, el Boet, el Blanco, bueno, y por supuesto, como le dije, tenemos un complemento teórico que es bien elemental. Profe, Sí. disculpe, lo interrumpo. ¿El Leninger sirve o es demasiado? No, es muy buen libro, claro que sirve. Es bien Bueno, extenso, estando de los extensos está un libro que ya tiene sus años. Leninger era un investigador de bioquímica argentino. Muy buen libro, y bueno, si lo tienen lo pueden usar. Pueden usar en realidad cualquier libro ok. porque nosotros trabajamos bien básico los contenidos y después lo básico lo aplicamos. Entonces cualquier libro de química biológica le va a servir. Yo les mencioné estos porque son bastante buenos y a veces son fáciles de leer y seguir. Bueno, vamos con el primer tema de la materia. Dijimos que había 4 biomoléculas: proteínas, lípidos, hidratos de carbono y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los vamos a bajar y los vamos a retomar más al final de la materia. En la primera parte vamos a ir tomando cada una de estas biomoléculas y vamos a ir explicando los metabolismos que tienen. Vamos a comenzar con las proteínas. Vamos a ver, obviamente, en esta primera parte, todo lo que es la estructura y la función que tienen las proteínas. Esto es un poco como un repaso de algo que pueden haber visto en biología celular, en química orgánica, y posiblemente aparezca algún contenido nuevo en la materia nuestra que, evidentemente, si se lo estamos explicando es porque es importante y es probable que en alguna evaluación aparezca alguna preguntita. ¿Qué es lo que son las proteínas? Son polímeros de aminoácidos. Aminoácidos es la unidad estructural que se une uno con otro para formar un polímero. Eso es lo que es una proteína básicamente. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida. Bueno, todas las biomoléculas son esenciales para la vida. Pero los aminoácidos particularmente importantes para la carrera de agroalimentos porque son nutrientes muy importantes para el organismo y están los aminoácidos esenciales que son indispensables que aparezcan en los alimentos. Entonces dijimos que la unidad estructural es el aminoácido. Ese aminoácido, un poco ahí para que vean cómo se van uniendo los aminoácidos. Acá tenemos cada uno de estos, es un aminoácido. Esto es un tetrapéptido, o sea, una proteína formada por 4 aminoácidos. Acá está escrita de una manera muy química, con fórmula, y esto es una disposición tipo modelo molecular de cómo se vería. Nuevamente algo similar, ¿ven? Acá tiene un modelo molecular de 4 aminoácidos, estos 4 aminoácidos unidos. Bueno, eso va conformando una proteína que va tomando una conformación espacial, ese polímero de aminoácidos con determinadas estructuras, ya les voy a hablar enseguida, y acá un modelito con pelotitas en donde cada una de esas pelotitas va indicando que es un aminoácido. En definitiva, una proteína es un polímero de aminoácidos. Vamos a ver un poquito esa estructura de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen una parte en común, que es el carboxilo,
este que está en este recuadro, es el carbono número 1, es la función ácido, que se une al carbono siguiente, que es el carbono alfa, en donde se encuentra también unido una función amino, o sea, un nitrógeno con 2 hidrógenos, por eso se los llama aminoácidos. O sea, en el mismo carbono está unido el carboxilo y el amino. En ese mismo carbono, que es un carbono quiral, asimétrico, tiene un hidrógeno y un R. O sea que el R hace la diferencia entre los aminoácidos. En la naturaleza ustedes van a encontrar 20 aminoácidos diferentes. La diferencia entre esos 20 aminoácidos está en el R. La otra parte, o sea, el amino y el carboxilo unidos al carbono S alfa, es común a todos los aminoácidos. Acá tienen la misma fórmula presentada con otro modelito, el carboxilo, el amino, el R, la cadena lateral sería, y el hidrógeno, y este sería el carbono alfa, que es un carbono quiral asimétrico. Ahí está, apareció el nombre alfa y quiral. Bien. Esta otra forma de escribir lo mismo, es otra forma, es la forma que se llama ionizada. Ustedes cuando lo colocan en solución, los aminoácidos y las proteínas, todos los que son carboxilos y aminos, tienden a ionizarse y eso depende del pH del medio. Cuando está totalmente ionizado, el carboxilo se escribe de esta manera con una carga negativa y el amino de esta manera con un protón más con esta carga positiva. Es decir, que los aminos tienden a formar cargas eléctricas positivas y los carboxilos cargas eléctricas negativas. De todas maneras, eso sigue siendo un aminoácido en su forma ionizada. Profe, Sí, digan. ¿qué quiere decir carbono alfa? Carbono alfa es una denominación que se usa en química orgánica para indicar que es el primer carbono, por eso se llama el carbono alfa, el primer carbono después del grupo funcional más importante. Ya que el grupo funcional más importante es el que está en el carbono 1, que es el ácido. Entonces el que le sigue va a ser el carbono alfa. Esa es la definición de carbono alfa a nivel de química orgánica. Entonces en ese carbono alfa está unido obviamente el carboxilo y el amino. Bien, vamos a ver los 20 aminoácidos que le dije que existen en la naturaleza, pero muy rápidamente, no nos vamos a tener mucho en cada uno de ellos, simplemente indicar algunas cuestiones. Están los que, la cadena R, esa que pusimos ahí, esa cadena lateral, cuando es no polar, es decir, que no tiene polaridad, es apolar. En la glicina SR, ven que acá no hay nada, está el amino, está el carboxilo, es el carbono alfa y no hay nada, porque es un hidrógeno. Cuando no hay nada, cuando es hidrógeno no se pone nada. Acá hay un palito, es un metilo, ¿ven? Todos estos, acá es ya un poquito más compleja, acá tiene un azufre, acá hay otra cadena carbonada y acá hay otra cadena carbonada distinta. Son todos aminoácidos apolares. Glicina, alanina, valina, metionina, isoleucina, leucina y prolina. Todos son apolares. Estos que tienen en la cadena S lateral un grupo aromático, también se los llama, son apolares, no polares, se los llama también aminoácidos aromáticos. Por eso lo puse en un recuadro para que en algunos casos, en algunas clasificaciones, lo sacan de acá y lo ponen como aminoácidos aromáticos. Esos aminoácidos aromáticos son esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que nosotros, los animales, no los podemos sintetizar. Mientras que todos los otros sí, o muchos de los otros los podemos sintetizar. Digo muchos de otros porque la leucina y la isoleucina también son esenciales.